Esta madrugada en el Hotel de Palma me he despertado con una pregunta que ahora se me antoja torera. ¿Merecerá la pena? Y no es que cruzar por encima del agua sea tan arriesgado como lo es aguantar con el trapillo. Pero cada quisqui pasa sus miedos. Con este estado de ánimo he reflexionado sobre este trabajo. Primero, como aportación distinta al enfoque cerrado que se pretendió dar al tema cultural autonómico. En este caso, Andalucía. Andalucismo, sí, pero universal. Lo andaluz no está, para mí al menos, en lo árabe, como se ha querido ver. Lo andaluz es diferenciador por sí mismo. Y no se es más gallego, pongamos por caso, desenterrando un celta en cada cerro. Esto conforma el sentido de universalidad territorial que he dado a la antología. Segundo, la idea cultural concreta partió del conocimiento de ese 80% de jóvenes que cada año, obligatoriamente, han de dejar la enseñanza al llegar a los 14 años. Y lo hacen sin conocer nada de la creación literaria actual. Se puede poner en duda esta afirmación, pero piénsese que los planes de estudio y las antologías actuales que siguen siendo auténticas guías telefónicas. Partiendo de esta realidad, pretendo que mi trabajo sea un testimonio de esta creación, dando a conocer una veintena de libros, familiarizando durante los 270 últimos días de escolaridad obligatoria a esos jóvenes con al menos las pastas, para que no sea verdad la frase que no ven los libros ni por los forros. Como ve, me conformo con muy poco. Exigir, a través de este contacto con la realidad del libro, que si no se llena el vacío de las bibliotecas escolares, municipales o incluso profesionales, se sepa que ese vacío para este y otros libros existe. Por ver los libros que yo he traído aquí, y tengo un gran montón de... ¿Cuál es el que quiere usted referirse? Yo no tengo en concreto un libro elegido porque prefiero que lo veamos ahora mismo, sí, pero aunque tengo mis preferencias personales y demás, sí. Tengo por aquí ciertos títulos, ya que sí he cogido uno, entonces ir pensando, por favor. Sí. En fin, son libros que con ustedes es muy difícil por la gran cantidad de títulos que tienen. Bueno, pero hay libros mayores y libros menores. Por ejemplo, yo creo que deberíamos referirnos quizá a las novelas. Pues claro, si mete usted ya los libros de viajes, yo tengo una especial simpatía por ellos, pero claro, ya nos extendemos mucho. Y no digamos los libros de cuentos o las recopilaciones de artículos, que eso ya es un mar sin orillas, porque... Pero usted son muchos títulos. Y de las novelas, pues vaya usted a saber, desde el Pascual Duarte, que fue la primera, la que me ayudó un poco a romper el hielo, hasta la última que saldrá dentro de unos días, Mazurca para los muertos, pues cualquiera puede servir a nuestros fines. Quizá una de las más conocidas y que más haya llegado a la gente sea La Colmena. Yo siento especial predilección por Mrs. Caldwell, habla con su hijo, y creo que más perfecta técnicamente que La Colmena puede ser San Camilo 1936, pero claro, se llaman gustos, eso no... Cualquiera puede servir. En la que a usted le interese a sus fines, pues yo con mucho gusto. Ahora, le insisto, insistir en decirle a usted que quizás sea preferible ceñirnos a las novelas, ¿no? Sí, sí. Porque si no, claro, ya sí. le digo a usted, es un... Sí, yo he ido seleccionando por novelas, sí. y ciertamente mi gusto está con el del autor, o sea que son sí, novelas. Bueno, si sin embargo, no estoy expresando a usted un gusto mío, ni una preferencia. Esto es como preguntarle al padre de varios hijos cuál prefiere, pues no se sabe.
Se equivocaría uno siempre. Yo quiero hablar con buena voluntad, como usted comprenderá, pero aún así yo sé que uno se equivoca siempre al enjuiciar su propia obra. Nadie es buen juez en su propia cosa. Ahora, estos son los libros, digamos, más tópicamente conocidos míos. Pues bueno. Tiene usted aquí este que le enseñaba antes. Que a esa edad. El Lazarillo. Sí. A esa edad y por ese nivel. ¿A qué edad? Pues a edad 14 años. De los niños. Que lo van a tocar por primera lectura quizás. ¿Qué le parece? Sí. Oh, bien, pues ¿por qué no? Me parece bien. Estupendo, porque claro. Hemos llegado al título entonces. Sí, lo que usted quiera, vamos, ¿no? Yo ya le digo a usted que lo que le parece. Tenemos el título. Vamos a meternos ya entonces en el libro. Sí. ¿Y qué momento fue el de su creación? El momento para pues entrar... este libro debe de ser del año 44. Sí. Me figuro yo que este libro es del año 44, no lo sé. Y más o menos generacionalmente... ¿Qué quiere usted? Dentro de la corriente que en aquel momento había... No sé, yo en eso no creo. ¿No cree? No, eso es una cosa demasiado caritativa que usan la gente para apoyarse unos en otros, todo eso es mentira. No lo sé. ¿Y su momento personal? Bueno, pues no sé. Había salido ya de... Había escrito el Pascual Duarte y Pabellón de Reposo y pensé que era mejor volver un poco hacia los viejos cauces literarios españoles. Y por eso se me ocurrió resucitar el viejo mito literario del criado de 100 amos, del errabundo. En cierto modo, también mi libro Nuevas Andanzas y Desventuras de Lazarillo Tormes es un precursor de mis libros de viajes, porque hay mucho de descripción de paisaje conocido y andado por mí en su tiempo. Claro. Sí. Yo no creo que sea en todo caso uno de mis libros importantes. Fue una especie de tesis doctoral que yo me quise hacer a mí mismo pero tampoco quede claro, estoy arrepentido de haberlo publicado, sino por lo contrario, Es un libro importante para la escuela. Sí, porque la escuela tiene mucho que aprender de... Y además refleja a un niño, o casi niño, en una edad análoga a la que el presunto lector de la antología, ¿no? Claro. Sí. Muchacho de 12 o 14 años. En este caso usted no tiene aquí niños delante, parece que ya estamos viviendo un poco el mundo de los niños. Entonces, vamos a meternos un poco en sus recuerdos. Y sus recuerdos como niño, en su escuela. Los recuerdos míos personales. Sí. Bueno, yo tuve una niñez dorada, yo guardo un magnífico recuerdo de mis años niños. Yo nací en el campo, en una casa, yo tenía un gran cariño que ha ardido hace un mes y medio. Y lo más grave es que ha ardido llevándose también las llamas al último hermano varón de mi madre, a mi tío Jorge Trurock, inglés, que murió de una manera muy anglosajona. Entró en la casa en llamas para salvar a su perro. Es bonito, ¿verdad? Y se murió el pobre, vamos, murió a las 12 o 14 horas en el hospital, quemado, totalmente ciego, horrible. Bien. Pero guardo un recuerdo muy grato de aquel tiempo. Era un paisaje bucólico, entonces muy sosegado. Todavía, claro, pues los automóviles no molestaban como molestan ahora, que están en la carretera, pero antes en aquella carretera jugaban con los niños a la pelota. Te verá, ahora no hay manera, vamos, entre otras cosas porque hay una caravana de automóviles pasando casi día y noche, vamos. Yo creo que paran muy poco tiempo durante la noche. Guardo recuerdos del pájaro de mi niñez, que era el mirlo, del árbol de mi niñez, que era el camelio, son los que había por allí. En el campo había pues fresas silvestres y violetas silvestres, era una cosa preciosa. Y los dos ríos que se encuentran precisamente en el pueblo donde yo nací, en Padrón. Yo nací en la aldea de Iria Flavia, como usted sabe quizás, que pertenecen al Ayuntamiento de Padrón. Estos dos ríos, el Sar y el Ulla, el Sar o del Arzobispo, un río bucólico muy bonito, y el Ulla con sus copos salmoneros, es un río más de montaña, aguas más batidas, y muy bonito. No pude tener mejor recuerdo de... Después fui al colegio, yo vivía con los padres de mi madre, los ingleses, mi abuela era italiana, casada con ingleses. Familia muy civilizada que me producían una situación óptima. Entonces fui al colegio, pero en el colegio lo pasé muy mal, me aburría mucho y demás. Yo era un niño caprichoso y hacía un poco lo que me daba la gana y me echaban, me decían bien, por otro lado. Pero, naturalmente, en las actitudes de un niño siempre subyace una última causa, conocida o no, en este caso yo creo que era conocidísima. Yo he sido el mayor de 9 hermanos. El número 2 y 3 murieron de muy pequeñitos. Y claro, mis abuelos y mis padres conmigo estaban, santito donde te pondré, estaban preocupadísimos, no vaya a ser que el niño que les quedaba, pues después vinieron muchos más, pero entonces no lo sabían, ¿no?
Claro, esto hacía que le diesen al niño, que era yo, pues una serie de mimos, de cuidados, de caprichos, unido a una educación victoriana y en cierto modo rígida, pero en fin, muy llevadera, porque había cosas que no se podían hacer, pero todas las demás valían. Claro, esto conduce a una especie de mala educación del niño, o de fomento del capricho del niño. Quiero decir que yo, que probablemente fui un niño caprichoso, era muy poco culpable de mis propios caprichos, porque venía condicionado porque 2 hermanos míos se murieron, cosa que bien lamento, pero que y mis padres mucho más, porque se daban mucho más cuenta de la tragedia que debe suponer perder un hijo que yo, que la verdad es que era tan pequeño que no me enteraba mucho, ¿no? Y este fue mi recuerdo. Después guardo un recuerdo en casa de los padres de mi padre, de los españoles, en Tui. Pasé un verano y daba clase en una escuela nacional que estaba abierta para los niños. Supongo yo que, no sé si en qué situación legal, pero en todo caso había un profesor, un maestro, que se llamaba Don Carlos. Don Carlos nos daba la clase con una vara larguísima y el que se desmandaba le daba un palo. Pero bueno, yo lo libré bastante bien. Yo me dio más palos de los precisos. Y de esto guardo un recuerdo porque esta escuela sí era muy divertida. Claro, porque tenía contacto con 30 o 40 niños más y ahí lo pasaba muy bien. Yo tendría entonces, pues no sé, 8 años o 9 años. Después se trasladó mi familia a Madrid y ahí de los colegios de frailes guardo un recuerdo horrible. La pegaban mucho, eran sádicos los escolapios, eran algo horrible. Había uno que me levantaba de las orejas, no era algo bochornoso. Pero tuve la suerte de que me iban echando, o sea que también es terrible pensar que es afortunado el que lo echen a uno de una especie de orden estatuido y admitido. Bueno, pero es que esto era lo que sucedía. Esto era lo que sucedía. Y después, como se conoce que los colegios frailes se comunicaban a los niños, que eran incómodos, lo echaban exactamente igual que los bancos, me figuro que se comunicarán los comerciantes que no retiran las letras de cambio, ¿no? Ya no tuve colegio donde ir, y entonces tuve un cura propio, un preceptor, que el pobre se llamaba don Nazario R. sería Rodríguez, de Madrid, que andaba conmigo todo el día, y aquello era horroroso porque yo me aburría como un gato, pero descubrí que corría más que él, y entonces salía corriendo a ir a la calle de una manera descarada. Y él disimulaba, porque claro, si no disimulaba le costaba el puesto. Era una especie de pacto entre truanes, ¿no? Era un niño pequeño, ¿no? Entonces ya era un mocito, pero... Estos son mis recuerdos de aquel tiempo. Y mi afán por la lectura, mi vocación por la lectura, que fue muy temprana. Fue muy temprana. Lo que leí al principio fueron sobre todo Dickens y Stevenson, ingleses, claro, eran los libros que había en casa. Después, bueno, quizá antes, cuidado, haya leído las cosas más juveniles, Dick Turpin y Buffalo Bill. Después estos que le digo, y después de ahí pasé ya directamente a Ortega, leí todos los tomos del Espectador de Ortega. Pero esto ya era, bueno, ya tenía yo 16 o 17 años. Y escribía versos. Los publiqué teniendo 18 o 19 años. No en España, no encontré dónde. En la página literaria de un diario que se llamaba El Argentino, de La Plata, en la República Argentina. Que allí la dirigía esta página un poeta argentino, Marcos Fingerich. Y mis poemas se los mandaba un compañero mío de la Facultad de Filosofía y Letras, que se llamaba Luis Enrique Delano, poeta chileno, que era secretario del Consulado de Chile con 2 premios Nobel, primero con Gabriela Mistral y después con Pablo Neruda, a quienes conocí, tuve esa honra a través de este compañero. Que ahora lo vi la última vez en México, él es algo mayor que yo, ya es un hombre bastante mayor por tanto, y había sido embajador de Chile, de su país, Chile, con Allende, en Estocolmo. Y cuando subió Pinochet al poder tuvo la suerte de no estar allí, pues está allí, pues no sé. Y ahora estaba exiliado en México, cuando yo lo vi la última vez. Estos son mis recuerdos de la niñez, bueno, y adolescencia. Hay recuerdos, digamos, docentes. Hay otros muchos, claro, esto sería el cuento de nunca acabar. ¿Sí? Metémonos de nuevo en el libro. Sí. El mensaje, como usted decía antes. No hay mensaje en los libros. Mire usted, en los libros no se dice más que lo que se dice. Pero lo que se dice está en el libro. Claro, naturalmente. Sí. Entonces, pero no le pasa a este libro, le pasa a todos. Claro. Sí. Entonces, nosotros, nuestros lectores, solo tenemos la voluntad de que lo puedan o no leer. Sí. Y la página. Vamos a pensar que solamente tenemos eso, la página y lo que hay dentro del libro. ¿Qué quería usted contar cuando contó este libro concretamente?
Pues esto ya le digo a usted, lo que allí se narra, esto es el muchacho, huérfano y pobre, campesino, que tiene que luchar para subsistir, para vivir como gato panza arriba. Apoyado con frecuencia en malas artes, no en artes, qué sé yo, dramáticamente malas, sino en artes ingenuamente malas, porque, por ejemplo, si él robaba un poco, pues no pasaba de robar, qué sé yo, pues la leche de una cabra o cosas muy elementales y muy perdonables. Esto es lo que yo quise contar, y me parece que el libro, hace un horror de tiempo que no lo leo, claro, llega hasta que él entra en quintas. Exactamente. Y entonces ya, claro, dejo la novela porque ya calculo que sé yo, que el muchacho ya deja de ser muchacho, ¿no? Esto es lo que quise. Y al mismo tiempo le decía a usted antes, y se lo repito ahora, no sé si estaba grabado o no esto, de que es un precedente o un antecedente de mis libros de viajes. Porque ya hay descripción de paisajes conocidos por mí. De las sierras, de los campos, que me hicieron un día una objeción. La gente es muy estúpida. Me dijeron, no, desde donde dice usted que se ve el pico de tal, no se ve el pico de tal. Bueno, pues me habré equivocado. Se verá desde un kilómetro antes o de un kilómetro después. Como usted comprenderá, esto es de tonto. Pues. La literatura. ¿Eh? La literatura. Pero es que en la literatura además es verdad que no se ve exactamente ese punto. Bueno, me pasó con el Pascual Duarte, que en primera edición Pascual Duarte iba a tomar el tren a Trujillo. Después resulta que en Trujillo no hay tren. Y dice, bueno, pues que lo pongan. Claro, o que lo pongan, o yo cambio en la siguiente edición la estación y puse Don Benito, donde sí hay ferrocarril. Bueno, pero esto, como usted comprenderá, no es una objeción admisible, ¿no? Claro. ¿En qué relación se encuentra don Camilo José Cela con este sector concreto de lectores de primera lectura? ¿Qué representan para usted como aprendices de la vida? Los presuntos lectores míos. De primera lectura. ¿Quiere usted decir los niños? Niños que van a leer por primera vez. Sí, hombre, bueno, perdón usted, yo creo que es la base de la presunta masa de lectores que cada autor podamos tener, sin duda alguna. Aparte de que son los que nos sustentan. Como usted comprenderá, la opinión de las personas de mi edad o más viejas que yo me tiene sin cuidado. Lo que importa es que me lean los jóvenes, claro, que estos son los que más o menos forman una especie de colchón neumático que le sostiene a uno. Supongo que entiende lo que quiero decir, ¿no? Esto es lo que interesa, ya lo creo, es muy importante. Al repasar, como hemos repasado nuevamente esta creación de usted, que le ha venido ahora a la memoria con otros textos, ¿hay algo especial que pueda recordar de este libro? ¿Tiene alguna anécdota? Pues no lo sé. Seguramente la hay, claro. Es muy probable que la haya, lo que pasa que no. Fíjese usted que este es un libro de hace 40 años, 39 años. Uf. No me acuerdo así de que haya pasado nada. No me acuerdo. Tengo la gran suerte con ustedes que pueda también orientar a los lectores, porque los profesores solemos orientar como técnicos. Usted puede orientar como padre de criaturas. No, bueno, sí, acierto. Sí, pero en ese sentido yo le pido a usted que nos oriente sobre títulos de usted, que puedan ir... Bueno, ya se lo decía antes, yo creo que ciñéndonos a las novelas, después si usted quiere ampliamos un poco el ámbito, fuera de las novelas. Pues la primera, la familia Pascual Duarte, que fue la que rompió el hielo, la que más o menos hizo que fuese, que trascendiese un poco mi nombre, y sin rechazar a ninguna, quizá Mrs. Calvert, muy poética, muy onírica, La colmena, claro, donde se narra un trozo de vida que todos hemos conocido, la dramática posguerra española. Técnicamente creo que es preferible, o más perfecta, San Camilo, 1936. Oficio de tinieblas es un callejón sin salida, es una experiencia, que sé yo, de experimentalismo llevado hasta sus últimas consecuencias, de muy difícil lectura, pero que yo tenía que hacer eso un poco, dije en la primera página de este libro. Esto no es una novela, sino la purga de mi corazón, algo que tenía. Y esta novela que he terminado ahora, que saldrá dentro de un mes quizás, Mazurca para dos muertos, que es una novela novelesca, quiero decir, una novela no sé si tiene eso de planteamiento, lo de desenlace, esto no tiene ningún sentido, pero sí están sucediendo constantemente cosas. Quiero decir, la atención del lector es mucho más fácil, supongo yo, que será mucho más fácil que en una novela donde se quiere experimentar. Pero esto no es producto de una actitud deliberada mía, sino producto de una situación determinada de mía, eso sí, claro, que en cada momento escribe uno lo que es. Muchas veces, por ejemplo, yo tenía empezadas 3 novelas, bueno, unas cuantas páginas y bastantes notas, y ¿por qué he seguido esto y no? Me preguntó alguna vez alguien, y no alguna de las otras dos. No hay razón de ninguna clase.
Si hubiera seguido cualquiera de los otros dos, también se me hubiera podido hacer la misma pregunta. Claro. Es como me dijo un día un señor muy incomodado, cuando no le gustaba el tipo de Pascual Duarte, que era badajozeño, como él me dijo, ¿y por qué ha puesto usted esto en la provincia de Badajoz? Y yo, mire usted, si lo pongo en la provincia de Ciudad Real, esta pregunta me la hace un manchego, con el mismo derecho que usted, claro. Esas son cosas que son así. ¿Qué vamos a hacer? En los libros de viajes, bueno, pues desde el viaje a la Alcarria, que fue el primero, hasta el viaje al Pino de Lérida, que fue el último, hay una gran diferencia. Lo que se perdió en lozanía, quizás se gane en experiencia o en sabiduría, es también la evolución lógica de los 20 y tantos años pasados entre uno y el otro. Ahora la gente me dice, ¿por qué no vuelve usted al camino a escribir esos libros tan bonitos? Y digo, bueno, se lo agradezco a usted mucho que lo piense, pero me sobran 40 años y 40 kilos. No hay manera que vaya otro ahora que se llaman escritores jóvenes y muy bien dotados en España, ¿no? Vamos a dar nombres, pero están en la mente de todos, que son los que ahora les tocaría tomar el relevo y echarse al monte. Claro que en España ya es más difícil hacer literatura viajera, como hice yo en el viaje a la Alcarria, porque ya el país está industrializado, está más poblado, está muy motorizado. Todo esto va en contra. Hay zonas, sin embargo, la Jurde, que siempre hablamos. Yo he publicado los dictados tópicos jurdeños, que no los había publicado nadie, ni siquiera mi gran amigo y admirado maestro Rodríguez Moñino en su diccionario geográfico popular de Extremadura. También podría ser la Cabrera Leonesa. Zonas, la Sierra Pobre de Madrid, zonas, claro, poco o relativamente poco conocidas, porque claro, lo que no puede usted hacer es un libro de viajes como Viaje a la Alcarria por la provincia de Guipúzcoa, que toda es una inmensa fábrica, o por la provincia de Gerona, que está abocada al turismo, Costa Brava, esto ya no tiene menos sentido, claro. En cuanto a los libros de cuentos, bueno, son siempre recopilaciones. Los libros de cuentos, pese a que los editores quieran fingir lo que sea, no tienen jamás su vida, no son más que una recopilación. Y les pasa lo mismo a los libros de artículos. A veces hay algún libro de ensayo. Por ejemplo, mi libro Vuelta de Hoja, que publicó Destino hace un par de años, o 3. Claro que son los artículos que escribí el primer año de la democracia, mientras, un poco antes de ser senador, o mientras empezaba a ser senador. Bueno, ahí sí hay una unidad que es la unidad temporal, se refleja o se trata de reflejar que es un tiempo histórico determinado. Pero en general los libros de artículos son también recopilaciones. No en mi caso, sino en todos. Yo creo que no he elegido usted mal al presentar a nuestros jóvenes amigos, sus alumnos, mi libro Nuevas Andanzas y Desventuras de los Radiotrones, porque es un libro de grata lectura, es un libro simpático. Claro, hay libros más violentos o más duros o más antipáticos de lectura, en cierto sentido, al margen de su calidad, que puede ser buena o mala, o lamentable o óptima. Este es un libro simpático, es un libro lineal, no difícil de leer, ni tampoco de entender. Yo creo que su elección ha sido oportuna, sí. Pero bueno, nos queda el último referéndum y el más duro, que es el de los alumnos, el de los muchachos. Vamos a los muchachos. Dígale usted a los muchachos, no tenemos aquí presente, pero vamos a hacerlo seguir un poco. No aconsejo. No, yo no doy consejos a nadie. Mire usted, yo parto de hecho todo esto de que yo no doy consejos a nadie, porque cada cual que se equivoque solo. Ahora, pienso decir, sí se les puede decir que la literatura no sobra jamás. Primero, porque es un delito del espíritu. Segundo, porque es un aprendizaje de la lengua que manejan, que es lo primero que tienen que aprender a defender, porque si quieren conservar cada uno de estos jóvenes amigos sus particulares señas de identidad, no pueden abdicar de su lengua. Están perdidos si empiezan a meter palabritas en inglés o francés. Acaban siendo después unos productos híbridos y peor para ellos, ahí cada cual con su conciencia. Y por otra parte, en España y en lengua castellana tenemos pues monumentos literarios, que sé yo, pues como el Boscón, o como el Quijote, o como los poemas satíricos de Quevedo, o el libro de Buen Amor del Arcipreste, y tantos, que es un permanente deleite del espíritu, no solo para el profesional de las letras, sino para el profesional de cualquier otra actividad como sosiego. Creo que es mucho más sosegador leer el libro de Buen Amor del Arcipreste que ponerse a mirar la televisión. Lo que sucede es que mirar la televisión es más cómodo. Cuidado. Y además es una especie de pequeña droga o de anestesia para la pequeña burguesía, y la gente va por el camino más cómodo. Ahora bien, hay que pensar también que el camino más cómodo a lo mejor puede ser estupidizador. Y entonces, si el que se quiere estupidizar, pues tiene un perfecto derecho a seguir siendo estúpido toda su vida. No, eso no. Con ese efecto que yo he visto que usted recibirme y tratar de este tema, yo quisiera que lo transmitiese usted a ese gran mundo de niños, para que vean en usted la persona que crea y además la persona que está con el niño, que yo lo veo. Yo soy un trabajador impenitente, vamos, a cualquier hora del día que venga usted por aquí me encontrará sentado a la mesa de escribir.
Cuando usted se marche me vuelvo allí, vamos, estoy constantemente trabajando. Por otra parte, creo que no tiene mérito ninguno, porque yo no entiendo el trabajo como una maldición de Dios. Porque el trabajo que yo hago, lo hago tan a gusto, que para mí pues es una bendición de los clementes dioses. Yo tengo la fortuna de poder vivir de aquello que me gusta hacer, y además no puedo pedir, claro. Fíjese usted que yo tengo 67 años y no pienso ni por un momento en la jubilación. Supongo que coincidirá con la arteriosclerosis. Cuando yo no tenga más remedio, pues diré, bueno, pues ya si yo no digo más que tonterías, o si me olvido de las cosas, pues lo dejo. No. Y además yo creo que sí, que hay que buscar la satisfacción en el propio trabajo. Creo que cuando un trabajo se intenta hacer bien, todos pueden ser gratificantes. Incluso el de barrendero. Cuidado, digo el de barrendero a título, pues hombre, un poco paradójico, ¿no? Por ejemplo, si un hombre barrendero tiene el orgullo de que su casa, de que su calle está mejor barrida que cualquier otra, este hombre dormirá tranquilo toda su vida. Cuidado. ¿Entiende usted lo que quiero decir? Creo que los niños... No, si es que es verdad, si es que es verdad. Sí. A los niños hay que decirle, miren ustedes, o mirad vosotros, no falsearos jamás. No hacer trampas, porque el primer engañado es vosotros, sois vosotros mismos. Ahora, el creer que yo soy como el abuelo Cebolleta que viene aquí dando sus consejos y contando su bataita, yo no cuento nada. Yo me limito a exponer esta realidad y a decirla porque creo que es mi deber. Ahora, que no lo quieren hacer, haga cada cual. Si ellos serán los que paguen las consecuencias. Es como cuando un hijo no quiere estudiar, dice, pues tú no estudies. Yo te empleo en una toma de gasolina en paz. Ahora, si tú que has tenido la posibilidad de estudiar y de que tu padre te pague unos estudios, no lo aprovechas, es que eres tonto. Y si eres tonto, la culpa es tuya, no mía, ¿no? Claro, o no te da la gana de trabajar. Allá tú. Es como el que se quiere poner droga, bueno, acaba de mala manera, muerto en manos de la policía. Ahora, si insistes por ahí, pues ya eres mayorcito, espabilate, ¿no? Me parece a mí que es lo que hay que decirle a los chiquillos, vamos. Hay que decirles cuál es lo que es. Pero sin afán moralizador de ninguna clase. No, sino con afán simplemente humano, ¿no? Creo yo, ¿no? Yo no soy pedagogo, pero me da la sensación de que sí. Hablaba usted antes de otras creaciones. Aparte ya de la novela y... Sí, ya le hablé a usted también, los libros de viaje, los artículos, los de... La poesía, por ejemplo. Poesía, bueno, sí, yo soy poeta no militante, digamos. Mi primer libro fue un libro de versos. No el primero editado, pero sí el primero escrito, Pisando las 2 horas del día. Este título es un verso en decasílabo de Góngora, de la fábula de Polifemo y Galatea. Y después he seguido escribiendo constantemente poesía. Ahora bien, mi forma habitual de expresión es la novela, es la prosa, y dentro de la prosa la narración. Porque tampoco he hecho teatro, o no lo he hecho más que muy tangencialmente, algún breve ensayo. Por tanto, la poesía, claro, no soy, digamos, un militante activo de la poesía. Que es lo que se le debe exigir al poeta, claro, por ejemplo, un arquetipo de poeta puro puede ser el gran Jorge Guillén. No solo el poeta de lengua española más viejo de edad, sino quizás más grande de todos los contemporáneos. Que él ha escrito siempre en verso y se expresa permanentemente en verso. Me parece muy bien, claro, este no es mi caso. O sea que fue, qué sé yo, como una incursión fuera de mi órbita habitual. Ahora, incursiones hice muchas porque también hice una exposición o dos de pintura. No se puede decir por este día sea pintor. Bueno, y también he toreado y no se puede decir que yo haya sido torero. Y también jugué al fútbol y no se puede decir que yo sea futbolista. ¡Qué tontería! Político, bueno, pero de una manera tangencial también. Y la prueba es que después, en cuanto terminó la legislatura constituyente, pues ya no se me ocurrió presentarme a las elecciones y me ofrecieron algún partido. Me honran ustedes, pero yo no es lo mío, claro, ¿no? Claro. Por eso, yo creo que lo que hay que buscar, pero no en mi caso, sino en el mío, en el suyo, en el de nuestros amigos, los alumnos, en el de todo el mundo, es la autenticidad. Esto es, cada cual da el tono que pueda dar. Mire usted, el poeta más importante del siglo XIX español fue Gustavo Adolfo Bécquer, que era un poeta menor, era un laúd de una sola cuerda, pero hay que ver cómo sonaba esa cuerda. Cuidado, y en cambio los poetas metafísicos y grandilocuentes, que eran Núñez de Arce o Campoamor, eran unos pelmas que no había que nos aguantasen. Eran unos latosos horribles. Gabriel y Galán, esto es una lata horrorosa. Con una falsa poesía grandilocuente y social, o Che Garay. Bueno, pues ya usted ve que con sus modestísimas rimas era un poeta fabuloso. Claro. Pues ¿por qué? Pues porque era auténtico, porque buscó su autenticidad. Yo le dije a algunos jóvenes escritores muchas veces, lo primero que necesita un escritor es tener voz propia. No importa el tono que dé, pero que sea el suyo, cuidado. Que sea el suyo. Vamos, si usted es tenor, falla si le ponen una partitura para abajo, o al revés. Bueno, pues entonces vamos a intentar cada cual expresarse en su propia voz. Primero que la descubra, porque si no habla más que por resonancia, no habla más que por... cae en eso que yo he llamado siempre literatura sobre literatura. Han pasado 40 años.
Muchas gracias. De nada, yo tenía 40 años menos y 40 kilos y varias arrobas menos. En esos días nos conocimos. En el nuevo viaje a la Alcarria, un imbécil, un veraneante de la mierda, en un pueblo, en Peñalver, me decía el alcalde, le íbamos a dar a usted su peso en miel, pero al verlo no nos atrevemos. Me acabo con la cosecha. Así que besaremos a esta señorita era mi choferesa negra, era un encanto, pesaba la mitad que yo, o menos. Y cuando después, bueno, vamos a pesarle a usted, y en la báscula dio 11 arrobas. Y este estúpido me dijo, como usted ya se puede hacer una novillada, y yo dije, si me prestas tú los cuernos, cabrón. Claro. No, pero estaría bueno. Se habrá creído, desgraciado. Andaba con una camisa de esas así con flores. Será gilipollas. Bueno, pues queda presentado su libro. El recién nacido Literatura Viva. Bueno, pues levantamos este acto y vamos a pasar, si os parece, al patio de la fuente. Echamos allí un ratito todo. Gracias por vuestra asistencia. Yo quisiera iniciar este breve acto con unas breves palabras, porque el interés mío y de todos es la presencia de don Camilo y de Benigno, que nos va a presentar hoy una de sus obras. Yo quisiera hacer una reflexión muy personal, y las dos en el sentido de agradecimiento. Cuando terminé con Camilo mi carrera de magisterio, una de las primeras 175 pesetas que pude reunir en los años 63 fueron para dedicarlas a comprar uno de sus libros, concretamente Tobogán de Hambrientos. La lectura de ese libro propició posiblemente el amor y la dedicación que a partir de entonces he dedicado a la literatura. Y recuerdo en el prólogo que de alguna forma en ese neolector que yo era entonces me llamaba poderosamente la atención en los esquemas que traíamos de la carrera, de lo que tenía que ser una dedicatoria de un libro, la aparición de nombres tan sonoros como el que aparece en ese prólogo. Y en definitiva, pues por la parte personal que me corresponde, por haberme acercado a través de su pluma a los libros, por esa parte muchísimas gracias. Y también unas gracias muy sentidas porque haya tenido la amabilidad de compartir con nosotros estas horas que hubiéramos deseado todos, que hubieran sido mucho más amplias, que a partir de desde ya consiguiera ese invitado permanentemente nuestro, y que esperamos que se repita durante mucho tiempo su visita. Muchas gracias, bienvenido, y aquí tiene usted el pueblo de Carmona. Muchas gracias. Estamos reunidos para celebrar el nacimiento y presentación en sociedad de este magnífico libro de mi amigo Benigno Domínguez Cuesta, Literatura Viva. No hay más que literatura viva. Si la literatura muere, se cae de las manos, se convierte en una pieza de museo, en una especie de momia arqueológica y desaparece. Es cierto que mucha literatura no resiste el paso del tiempo, pero aquí probablemente deberíamos afinar un poco las palabras y darnos cuenta de que aquello que estábamos llamando literatura no era tal literatura. Hay una falsa literatura sobre literatura, como hay una falsa literatura sobre saberes ajenos que se cae de las manos del lector. Mi maestro don José Cegasé decía que en la literatura lo primero que hay que mantener es el interés del lector. Si un libro se cae de las manos, ese libro no existe. Naturalmente, no es suficiente con que tenga interés de lector, porque interés de lector también puede tener parte de la subliteratura. La novela rosa, la novela social, la novela de aventuras, la novela con adjetivo, que esto es siempre peligrosísimo. Ahora bien, si una novela, y ahora ya voy, pues a qué sé yo, a Quijote, o a Balzac, a Stendhal, Dostoyevsky, Galdós, Baroja, etc. Si una novela, además de interés del lector, tiene otra serie de valores positivos añadidos, esa literatura permanece, y eso es lo que debería llamarse, lo que debería ser denominado literatura sin ninguna otra suerte de adjetivos.
Benigno, a su libro ejemplar de divulgación, de acercamiento de la literatura al lector, le llama literatura viva. Acertó, pero su acierto, lo comentaba antes con él, es un poco lo del huevo de Colón. Tenía que haberse le ocurrido a alguien y se le ocurrió a él. La dedicación, el entusiasmo, la pasión incluso, que Benigno Domínguez Cuesta puso en torno a la larga y costosa y a veces casi dolorosa elaboración de este libro es digna de todos los encomios posibles. Cuenta con mi adhesión y mi respaldo sin reserva alguna, y la prueba la tienen ustedes en que estoy aquí cuando mi gran enemigo es el tiempo, cuando estoy sin tiempo para nada. Él me recogió esta mañana en el aeropuerto, donde fui a despedir a una persona que se marchaba después de haber estado conmigo aquí unos días, y yo me voy esta misma tarde en otro avión y camino de otras latitudes. Sin embargo, no he dudado ni un momento, ya lo pongo por testigo de que es cierto, que no dudé ni un momento en comparecer en este acto de presentación de este libro, al que le auguro un brillantísimo porvenir. Naturalmente, debe contar con una serie de respaldos, públicos y privados, en el que probablemente el más importante de todo sea el del lector. La literatura, si no la sustenta el lector, tampoco existe. Yo no sé lo que piensa mi amigo don Benigno en qué debe consistir el acto este de presentación. Tengo la sensación de que quiere que lea algo, cosa que estoy dispuesto a hacer muy gustoso. Sin embargo, lo que sí quiero decirles a ustedes es que lo único importante es que estemos aquí reunidos hoy por la mañana para comentar el nacimiento, la aparición de este libro, al que, repito, le auguro la más brillante de las trayectorias. Felicito a mi amigo Benigno Domínguez Cuesta en el noble camino emprendido. Y nada más. Muchas gracias. Como se trata de literatura viva, y como usted bien sabe, la creación puede continuar y ha de continuar, he querido que continúe con posibles lectores de literatura viva aquí presentes, y que creemos ya literatura a partir de este momento. Claro que no podemos crear aquella que se creó en aquella entrevista, en aquella intimidad, en su casa, pero sí que podemos recrear, y ya le decía antes que por falta de medios no tengo la cinta aquella con los medios técnicos necesarios para haberla puesto aquí y haber visto cómo se creaba aquella literatura, porque la literatura, cuando es el autor el que la lleva de la mano, crea literatura. Es la tesis que ahora mismo defiendo, y por eso quiero que usted nos lea, posiblemente no en el tono de aquel día, pero sí en el parecido tono, esa perla que es sus recuerdos de infancia, y que la tenemos aquí. Sí. ¿Quiere que lea esto? Sí. Sí, con mucho gusto. Sí, no, pero... ¿Este de qué libro es? Es el nuestro. No, pero esto lo saqué yo de algún lado, ¿no? No, eso... lo escribí. Sí, exactamente. No me acordaba. Sí. Se titula Recuerdos de la escuela. Yo tuve una niñez dorada. Guardo un magnífico recuerdo de mis primeros años. Nací en el campo, en una casa a la que tenía un gran cariño y que ha ardido hace un mes o mes y medio. ¿Sí? Lo más grave es que ardió llevándose las llamas al último hermano varón de mi madre, mi tío Jorge, inglés, que murió de una manera muy anglosajona. Entró en la casa en llamas para salvar al perro y salió con los ojos quemados y ya medio muerto. Es bonito, ¿verdad? Murió el pobre a las 12 o 14 horas en el hospital, totalmente quemado y ciego. Fue un fin horrible. Como le venía diciendo, guardo un recuerdo muy grato de mi infancia. Nací en un paisaje bucólico. Entonces era muy sosegado. Todavía, claro es, los automóviles no molestaban como molestan ahora. En la carretera jugábamos los niños a la pelota, usted verá. Ahora no hay manera. Ahora hay una caravana de automóviles pasando sin cesar día y noche. Solo para un poco durante la noche. Guardo muy buen recuerdo del pájaro de mi niñez, el mirlo, y del árbol de mi niñez, el camelio.
También había fresas y violetas silvestres. Era una casa preciosa, entre los dos ríos que se encuentran en el pueblo donde nací. En realidad, nací en la aldea de Iria Flavia, como usted sabe, que pertenece al ayuntamiento de Padrón. Estos dos ríos, el Sar y el Ulla, el Sar o del arzobispo, río bucólico muy bonito, y el Ulla con sus cotos salmoneros, un río más de montaña, con las aguas más batidas y también muy bonito. No puedo tener mejor recuerdo, ya le digo. Después fui al colegio. Vivía con los padres de mi madre, los ingleses. Mi abuela era italiana, casada con un inglés. Era una familia muy civilizada que me produjeron una situación inmejorable. Era el tiempo de las vacas gordas en mi casa. Entonces fui al colegio, ya le digo, y en el colegio lo pasé muy mal. Me aburría mucho. Además era un niño caprichoso y hacía un poco lo que me daba la gana. Y claro, me echaban fuera de clase. Yo creo que hacían bien. Naturalmente, en las actitudes de un niño siempre subyace una última causa, conocida o no. En este caso, yo creo que era conocidísima. Yo he sido el mayor de 9 hermanos. Los números 2 y 3 murieron de muy pequeñitos y claro, mis abuelos y mis padres estaban conmigo, santito donde te pondré, estaban preocupadísimos. No vaya a ser que le pase algo al niño que les quedaba. Después vinieron muchos hermanos más, pero entonces mi padre no lo sabía y claro esto hacía que le diesen al niño, que era yo, toda una serie de mimos, de cuidados y de caprichos, que unidos a una educación victoriana y en cierto modo rígida, pero en fin muy llevadera, produjeron una determinada manera de ser, la mía. Esto condujo a una especie de mala educación del niño y de finura al tiempo. Quiero decir que yo, que probablemente era un niño caprichoso, era muy poco culpable de mis propios caprichos porque, como le digo, venía condicionado por la muerte de mis hermanos, cosa que mis padres lamentaban mucho más que yo, que era tan pequeño que no me enteraba mucho de lo que pasaba. También guardo un recuerdo claro de casa de los padres de mi padre, de los españoles, en Tui. Pasé un verano con ellos y recibía clases en una escuela nacional que estaba abierta para los niños que daban la lata en sus casas, supongo. No sé en qué situación legal estaba. Allí había un maestro que se llamaba Don Carlos. Nos daba la clase armado de una vara larguísima. Nos alcanzaba a todos y al que se desmandaba le arreaba un palo. Bueno, la verdad es que yo libré bastante bien y no me dio más palos de los precisos. Que esta escuela sí era muy divertida, claro, porque tenía trato con 30 o 40 niños más. Ahí lo pasé muy bien. Yo tenía entonces, pues no sé, 7 u 8 años. Después se trasladó mi familia a Madrid. De los colegios de frailes guardo un recuerdo horrible. Pegaban mucho, yo creo que eran unos sádicos. Los escolapios eran algo horrible. Había uno que me levantaba de las orejas. Era algo bochornoso. Esto es cierto. Me levantaba las orejas. Qué horror, qué burro. Oh, me levantaba así, menos mal que no pesaba. Pesaba poco. Si no, se queda con las orejas de la mano. Qué burro. Era algo, tuve la suerte de que me iban echando, ¿sí? Es terrible pensar que es mejor que le echen a uno de esa especie de orden estatuido y admitido, pues esto era lo que sucedía. Después, como se conoce que los colegios de frailes se comunicaban unos a otros los niños que resultaban incómodos o que echaban a la calle, lo mismo que los bancos, que se avisan los comerciantes que no pagan las letras, yo ya no tuve colegio a donde ir. También me habían echado de los maristas. Antes me habían echado de las monjas de San José de Cluny cuando era pequeñito, porque le mordió una monja. Pero es que los niños pequeños muerden. Claro, se defienden. Y después me llevaron a los jesuitas, donde también me echaron. Y esto de que la Compañía de Jesús es muy agradecida es mentira. Porque mi abuela había regalado el retablo del altar mayor. Y yo era su nieto preferido. Me echaron y no devolvieron el retablo. Que debía haberlo hecho. Y entonces tuve un cura propio. Sí. Qué horror. Un cura para mí solo, un preceptor. El pobre que se llamaba don Nazario R. de Madrid. La R sería Rodríguez, pienso yo, que andaba conmigo todo el día. Aquello era horroroso porque yo me aburría como un gato. Pero pronto descubrí que corría más que él. Y entonces salía corriendo al llegar a la calle y de una manera descarada. Él disimulaba, porque claro, si no disimulaba le costaba el puesto.
Era una especie de pacto entre truanes. No era ya un niño pequeño, no, por entonces ya era un mocito. Estos son mis recuerdos de aquel tiempo. También mi afán por la lectura. Mi vocación por la lectura fue muy temprana. Lo que leí al principio fueron todos Dickens y Stevenson, el de la Isla del Tesoro, ingleses, claro, ya que eran los libros que había en casa de mi madre. Después, o quizá antes, había leído cosas más juveniles, Dick Turpin y Buffalo Bill, y después pasé directamente a Ortega. Leí todos los tomos del Espectador de Ortega, pero ya tenía 16 o 17 años, y escribía versos. Los publiqué teniendo 18 o 19 años, no en España porque no encontré dónde, sino en la página literaria de un diario de La Plata en la República Argentina. Dirigía esta página a un poeta argentino, Marcos Fingeret. Mis poemas se los mandaba un compañero mío de la Facultad de Filosofía y Letras, Luis Enrique Delano, poeta chileno, que había sido entonces secretario del Consulado de Chile con 2 premios Nobel. Primero con Gabriela Mistral y después con Pablo Neruda, a quienes conocí a través suyo. Lo vi la última vez en México, es algo mayor que yo. Había sido embajador de su país con Allende en Estocolmo, y cuando subió Pinochet al poder tuvo la suerte de no estar en Chile. Pues si llega a estar allí, ahora está exiliado en México. Estos son mis recuerdos de la niñez y adolescencia. Recuerdos, digamos, docentes. Hay otros muchos, claro, pero esto sería el cuento de nunca acabar. Esto es... Claro, habría en mi libro La Rosa, cuento muchos detalles de esta niñez dorada. Mi madre era una mujer romántica, locoide, surrealista, que leía Lord Byron. Ella no había leído en su vida nada más que Lord Byron, y cuando terminaba un libro de versos de Lord Byron, volvió a empezarlo. O sea, claro, no tuvo tiempo de leer más. De mí no leyó nada, porque ¿a cuándo si no tenía tiempo? Bueno, Lord Byron, como ustedes saben, era cojo, y era probablemente el arquetipo de perfección para mi madre. Y un día en la finca en que nací, iba yo, pequeñito, claro, 6 años, me lo contó mi padre al cabo de mucho tiempo, por un caminito, por un senderito del jardín. En Galicia es frecuente tener mirtos un poco altos para marcarlos. Y mi padre le dijo a su mujer, mi madre, qué buena pinta tiene nuestro hijo. Y mi madre dijo, sí, qué lástima que no sea algo cojo. Lord Byron era la perfección, yo no era cojo. ¿Qué le vamos a hacer? Y estos están en este libro mío, que hay una edición, supongo que estará muy perdida, una edición con fotografías, muy bonita, no sé. Bueno, ya está usted complacido, ya le leyó usted. Bueno, no solamente complacido, sino que generosamente recreado el libro. Porque ahora me plantea usted un problema, que la próxima edición tiene que ir recreada con la creación que estamos haciendo en este momento. Estarán tomándola a algún lado. Exactamente, por ahí tiene que estarla tomando. Eso le he pedido al periodista que me guarde la cinta. Muy bien. Bien, esto en cuanto a la naturalidad con que ustedes están viendo, porque no había leído desde hace 3 años esta colaboración suya en el libro. No hay ninguna preparación previa, porque no puede haber una preparación previa en la creación. Hubiera salido mal además. Exactamente, porque usted sabe que la creación es la musa que llega en el momento que el ambiente... Yo no creo en eso de la musa. Bueno, la musa llamada... Exactamente. Baudelaire, a una señora que le preguntó qué era la inspiración, le dijo, la inspiración, mándame a trabajar todos los días. Sí, no hay otra. Conozco esa tesis y, bueno, usted me la ha demostrado que yo cuando llegué a su casa, usted estaba escribiendo en aquella habitación recogida, y al salir me dice, bueno, ahora cuando te vayas me voy al mismo sitio donde me has dejado. Claro, y no así, pasa nada. A las 8 de la mañana... Y se puede dejar una palabra en la mitad y se sigue. Exactamente. Y si no se tiene la cabeza lo bastante clara, se cambia uno de oficio y en paz. Yo sé que esa es su musa. Sé que esa es su musa. En ese sentido, pues el libro es una creación, el ambiente es una creación, una recreación, entonces esa es literatura viva, estar constantemente sacando del fondo del autor por motivaciones, por intereses. Hoy empieza literatura viva, lo terminó en la última entrevista, pero casi de las últimas fue la suya, en Palma de Mallorca, y lo comienza hoy don Camilo José Cela en esta recreación, porque hoy es cuando empieza literatura viva, en el kiosco no, en la tienda no, en la librería no, empieza aquí en estos actos donde boca a boca van saliendo las posibilidades de lector que pueda tener el libro. Entonces este acto para mí es el que se puede prodigar, en el que el lector se acerca al autor, el autor recibe la fuente, y creo, don Camilo, y en eso no
no quisiera equivocarme, que el autor recibe el calor del lector mucho más próximo, mucho más, en relación con las intenciones que tiene el escritor al escribir. Probablemente. Acontece que los escritores de novela estamos, por lo menos teóricamente, muy distanciados de nuestro público, a diferencia del autor de teatro, que le aplauden o lo patean en el acto, claro. Nosotros tardamos en saberlo. Ahora, no es malo o no es malo, naturalmente, este trato inmediato, este trato directo. Yo creo que es saludable. Vamos a seguir porque, claro, usted ve que la motivación a lo mejor es muy fuerte, le voy a pensar. Bueno, yo sé que usted me perdona todo. Nada. Vamos a hacer un paréntesis, si le parece bien. Voy yo a ir al tema del libro y después tenemos aquí para los de Carmona una guinda. Pero lo bonito de este libro mío son los amores que tuve con aquella loca en Triana, capital del Cante, que tenía una hermana cuyo novio o amante o lo que fuese, que tenía una suela así de gorda y quería ser torero. Yo dije, hombre, no sé, pero no pega mucho. Y se ponía furioso y decía que qué tenían los toreros que no tuviese él. Yo decía, no, a ti no te falta nada, te sobra suela. ¡Qué horror! Y se llamaba Chato de las Escuelas Pías, que no es mal nombre taurino. ¡Qué horror! Cuando me preguntó ella, con mucho acento andaluz, claro, como corresponde, que de dónde era, yo le dije que gallego, se moría de risa. Y no me lo creyó nunca. Yo pensaba que exageraba mi niño. No me lo creyó nunca. Y yo ahí en este sitio, en Triana, una noche cogí una borrachera espantosa de anís, que es horrible, es una borrachera que no la aguantan más que los gitanos, y me desperté al cabo de no sé cuántas horas, metido en una cama de hierro, con una colcha de chinos, todo muy limpio, todo muy aseado, todo muy bien. Y entonces miré y vi a mi adorado Tormento sentada en una mecedora, con un calor horrible, con la persiana cayendo así sobre la ventana, sobre el balcón, con un botijo al lado, leyendo un tebeo, que era su pasta espiritual, con las faldas subidas y dándose aire como un paipay que ponía ultramarinos finos en la entrepierna. Y yo pensé, de aquí hay que huir. Y dije que iba a buscar tabaco y ya estoy, claro. Porque, qué horror. Esto, pues después leo lo que usted quiera en casa. Hace esto ya, un horror de tiempo. Pero si le decía que era gallego se moría de risa. ¿Qué ocurrencia? Bueno. No se llama Ferreiro. ¿Eh? A veces llamado Ferreiro o cualquier cosa. Sí. Ah, ella le hubiera sido igual. Carmona es ciudad de antigüedades ilustres, ciudad muy partidaria de las arqueologías. En el lugar que dicen la cueva del judío aparecieron herramientas de hace 40 siglos. En el Acebuchal, cuya aldea se gobierna por Lora del Río, se encontró un campo en el que, en vez de olivos, había sembrados túmulos funerarios. En la cueva de la Batida se rascó la tierra y salieron, a la luz amarga de los camposantos, más de una docena de nichos de arder hasta el polvo y la ceniza. Al mismo pie de la ciudad, saliendo por la puerta de Sevilla, se enseña un cementerio romano de más de 1000 pasos de largo y más de 1000 muertos enterrados. El vagabundo en Carmona, la villa por la que peleó el moro Muza, entra por donde estuvo una de las 3 puertas desaparecidas, la de Marchena. Las otras 2 fueron la de la Sedia y la de Morón. La puerta de Córdoba es bella y meritoria, pero es mejor la de Sevilla. En la puerta de Sevilla se pueden estudiar todas las culturas que fueron pasando por Carmona. El vagabundo piensa que el tropel de las gentes que por aquí anduvieron, y sus usos, sus costumbres y sus aficiones, por aquí está, más o menos, vestido de carmonés, en inteligente desprecio, que no en vengativa espera, del minuto de las más torpes y extrañas reivindicaciones griegas, fenicias, romanas, godas, moras y judías. A este revuelto hervidero de razas y a la conciencia que tienen estos hombres, de que por encima de todo son andaluces, debe mucho la mezclada y purísima Andalucía. El vagabundo, a cada mañanita de Dios, cree más en el ius soli y menos en el ius sanguinis.
Hace unos años le pasaba al revés. En Carmona hubo 3 alcázares que fueron de los pocos que libraron de la orden de derruirlos que dio el rey Bitiza por consejo del conde don Julián. De los 3 quedan restos de 2 y no más que el recuerdo del tercero. El más importante fue el de la puerta de Marchena, con doble muralla y foso, que tuvo más de 20 torres, desde las que se veían, por los puntos del horizonte más abiertos, las siluetas y las sombras de Posadas, Fuentes, Marchena, Osuna, El Araal, Morón, la Serranía de Ronda, Zahara, Ubrique, Grazalema, Jerez y muchas villas de más allá del río. Hacia poniente, que es la parte a la que queda Sevilla, tapan la vista los alcores que vienen uno detrás de otro desde Gandul, aldea de Alcalá de Guadaira, hasta Carmona. En estos alcores está Mairena del Alcor, que no hay que confundirla con el Aljarafe, o Mairenilla la Taconera, que está a las puertas de la capital, y el viso del Alcor. Alcor, en español y según es sabido, vale por cerro o collado. En este país también se dice Alcor a la tierra arenosa y amarillenta de la que están hechos estos alcores, tierra en la que aparecen frecuentemente conchas y fósiles marinos. Era muy apropiada para arrecifes, ya que se comprime, según el vagabundo oyó decir, sin auxilio del arte. Aljarafe o Ajarafe, también en castellano, y también, según se sabe, es llanura alta y azotea. En la provincia de Sevilla significa olivar de gran extensión, y en su geografía, y con mayúscula, el Aljarafe es una comarca que queda entre la capital y Sanlúcar la Mayor. En este alcázar de la puerta de Marchena, a la muerte de don Pedro el Curel se hizo fuerte, durante 2 años, su alcaide don Martín López de Córdoba, paladín de los hijos del rey. El alcázar de la puerta de Sevilla, del que queda poco, es de tiempos de Trajano, y estuvo defendido por 8 sólidas torres de piedra. El de la puerta de Córdoba sirvió de cárcel a doña Leonor de Guzmán, viuda de Velasco, la mujer más bella de su tiempo, de la que fue enamorado galán el rey Alfonso XI. Doña Leonor dio varios hijos al rey, uno de ellos, Enrique II de Trastámara, que hizo arruinar el fuerte para borrar su doloroso recuerdo cuando fue coronado. Hay quien asegura que fue en este alcázar donde resistió el alcaide legitimista don Martín. Al vagabundo, en Carmona, se le levantó un grano que ya le venía molestando desde hacía días. Se lo curó, por caridad y con mucha ciencia y eficacia, un médico al que dicen don Miguel, que vive en la calle de Maese Rodrigo. Muchas gracias, don Miguel. De nada, hombre. Carmona es pueblo de muy interesantes y artísticos edificios. También tiene tabernas muy acogedoras, en las que mientras se pague todo va bien. Sí, no se fía ni de Dios. El ayuntamiento luce un bello jardín con plantas y flores muy cuidadas, podadas a tiempo, regadas a diario y puestas con arte y con primor. La casa del Marqués de las Torres, entre otras más, es curiosa para los entendidos y graciosa para los mirones en general. En la calle de Flamencos, en Casa Barrera, el vagabundo comió de lo que traía y bebió del vino que mercó. No lejos del ayuntamiento hay una casa adornada con azulejos. Los azulejos y las paredes, a las palmeras, parecen inventadas en Carmona. Por el paso de la duquesa, una mujer bellísima, quizá doña Leonor de Guzmán, lleva rastras a un niño cabezorro y mentecato. En Carmona, el día que por allí cruza el vagabundo, se está celebrando, que es mucho celebrar, una carrera de bicicletas. Los heladeros vocean su mercancía y las terrazas de los cafés y de los bares están rebosantes, atiborradas de personal. Alrededor de la meta donde llegarán, quizá con el hígado en la mano los ciclistas, se agolpan los mozos que llevan cintas rojas y verdes en la solapa. La iglesia de Santa María es obra del maestro Antón Gallego. En la de San Pedro, con su torre que se miró en la Giralda, está la pila de bautismo que dicen el mortero, puede que por su forma.
4 señoritas de mantilla y 3 jóvenes de sombrero ancho pasan, serios y tiesecitos como en una sala, en un automóvil marca Dodge Brothers, antiguo, descapotado y de altos y solemnes asientos. Las iglesias de San Felipe y de Santiago son mudéjares las dos. La patrona del pueblo es Nuestra Señora de Gracia. La mitad de las mujeres de Carmona se llaman Gracia. La iglesia de San Bartolomé se alza apoyada en una torre árabe militar. Por el término de Carmona pasa también, como por Marchena y la Puebla de Cazalla, el río Corbones, con su buen puente sobre el que salta la carretera de Córdoba, que recibe, cuando tienen algo que darle, los arroyos matasanos de Galapagar, del Tarajal y de la Aljabara. Los de la Cañada de la Belfa de Doña María, de Azaneque, de Villapalmitos y del Cuchillo van derechos al Guadalquivir. En las orillas del último, don Enrique de Trastámara, cuando tomó la ciudad, mandó pasar a Cuchillo a los caballeros que habían sido amigos de su hermano el rey don Pedro. A este arroyo del Cuchillo también le dicen del Cochino. El vagabundo, paseándose por Carmona, dedica un recuerdo a su buena amiga Rufina Trapaza, alias la Garduña de Sevilla, moza libre y liviana, que por Carmona pasó llevando ya 2 marmolillos engañados en las hábiles redes de su desparpajo. Don Gregorio Guadaña, aunque era trianero, también anduvo por aquí, por Carmona, ciudad en la que fue objeto de aventuras que el curioso lector podrá encontrar en donde están escritas, que no es en ningún raro documento caligrafiado con los difíciles garabatos de la aljamía. El vagabundo, ni por el carril de la lana ni por el del aguardiente que llevan al Colea, sino por el camino de Lora del Río, sale de Carmona ya de noche para llegarse a echar un sueñecillo al arroyo del miserable Corbones.